Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Recibimos a Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo amanece usted? Muy bien, y más aquí con ustedes dos. ¿Cómo ve esa gente en estos días? Porque ustedes, los políticos, en estos días casi no tienen tiempo de nada, ¿no? En la calle todo el tiempo. Así es. Bueno, cada cierto tiempo, cíclico, por lo que están en oposición tienen un poquito menos de trabajo porque no tienen que ocuparse también de la responsabilidad que tienen. Pero siempre en época de campaña se tornan los días un poquito más agitados, más ocupados. Las horas son menos, las actividades y los compromisos son más. ¿Usted vio el debate? Disculpe, ¿usted vio el debate anoche? Estuve presente en el debate. Sí, creo que el país fue el gran ganador, indudablemente de la mano del presidente Abinader, y digo esto porque yo creo que podemos estar de acuerdo en que es el primer presidente que accede a ir a un debate en funciones, y no solamente en funciones, sino con una distancia que señalan las encuestas, o todas las encuestas, cómoda con respecto a lo otro. Y luego me parece que es una gran oportunidad para que todos veamos las ideas que tienen los principales candidatos. Me parece que fue un excelente debate. Esto de alguna manera arroja la idea de que está cambiando la política en República Dominicana. Antes usted recuerda aquellas manifestaciones que eran en la calle, las caravanas. Alguien del mundo político me estaba diciendo que eso está saliendo cada vez más caro, que ya la gente no se mueve si no le dan, ¿cómo le llaman? La logística. Sí. Entonces, ¿cómo usted lo ve? Fíjense, yo le puedo decir por propia experiencia, yo comencé en los años 80 y algo, y quizás rápidamente ustedes pueden recordar aquel evento en Boca Chica con don Jacinto Peinado, donde hubieron muertos. Antes era armada la campaña, eran campañas agresivas, aquel general que lo mataron con un martillo, habían heridos, habían enfrentamientos, dentro de los partidos y entre partidos, de las dos maneras. Pero habían algún cuadro de formación política. Yo me formé con la Conrad Adenauer, en un instituto de formación política. Y así lo tenía también el PRD de aquella época y los cuadros de formación del PLD. Hoy no existen esos cuadros, aunque el presupuesto de la Junta, aquel que tanto se debate y tanto se exige, señala que hay que dar un 20% en formación y no lo ejecutan. Esperemos que en las nuevas reestructuraciones que hay esto se tome en cuenta, se cumpla o que se elimine ya que no lo usan. Y sin embargo, hay debates, hay ideas y las campañas han ido bajando de intensidad. Ejemplo, a lo interno, lo que pasó con la primaria del PRM recientemente. Nosotros creíamos que iban a votar unas 600,000 personas, como mucho, como una cosa extraordinaria. Votaron 1.080.000 contados por la Junta, no como antes que decían los partidos votaron tanto, no, la Junta lo contaron. Esa gente fueron a votar voluntariamente y hoy día con 11 millones de periodistas que le compiten a ustedes. ¿Cuáles? Cada celular que tiene una gente. Y sin embargo no se registraron desorden, no se registraron uso de los recursos del Estado. 11 millones de transmisores, porque sí, correcto, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Hay mucho arroz con mango. Estoy de acuerdo. Entonces yo creo que la política ha ido cambiando y nos toca entonces seguir moldeando que sea mejor, que sea con propuesta, que los exponentes sean más plurales ciertamente, pero que tengan algún grado de compromiso y de objetividad con lo que Duarte decía de la política, que es la ciencia, la primera de las ciencias, siempre y cuando con la nobleza que haya que ejecutarla y el compromiso con el país. El tipo de debate que se está dando en el país, yo por ejemplo a veces veo los debates que se dan en el Congreso español o en el Congreso chileno o en Argentina, que son unos tipos de debate, están habituados, ¿no? Y a veces uno siente que los debates van como en paralelo, cada quien una idea, y poca, digamos, que en el fondo parece si los partidos tuviesen la misma matriz, es decir, en la visión política del Estado, la organización del Estado, nadie está pensando necesariamente en una transformación real, tiene sus matices en medidas prácticas, pero digamos que el sistema político está concebido de un modo que casi es igual. Y nosotros vemos gente que está en un partido y pasa cómodamente al otro partido. ¿Cómo usted ve eso? Vuelvo y digo la formación, el compromiso, hacia dónde tú vas, no tanto por una doctrina única, porque por ejemplo yo creo que hay que ser práctico, ¿cuál es tu idea
y también hay que estar consciente que tú te encuentras cuando llegas. Lo de los cambios de un partido a otro también hay que ver que donde no hay formación, donde son liderazgos que quieren tener la oportunidad de mantenerse o a veces sencillamente, como quizás se está dando ahora, que no quieren perder, que quieren estar del lado ganador o del lado que no solamente ganador, que tiene más futuro, que se vislumbra que tiene futuro, porque son péndulos que cambian. Yo lo veo así, yo a veces participo de algunos eventos internacionales, de políticas internacionales, y veo también que sucede en otros países. Nosotros tuvimos aquí los conservadores y los liberales de Duarte y Santana, los bolos y coludos, rojos y azules, Trujillo, PRD y Partido Reformista que prácticamente no existen, y ahora viene la época que está dominando y que lidera el presidente Abinader con un partido más abierto, más plural, donde tiene participación. Ejemplo, somos nosotros y muchos otros ministros que participamos y que estamos en la cúpula del PRM, pero se ve que una degradación y una ausencia ya de partidos que tuvieron 20 años en el poder y que ya no existen. Un partido que tiene la representación de una persona y otro partido que se está yendo todo el mundo y que los cuadros que tiene hoy día no vislumbran candidatura para el 28. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad para una nueva generación y para nuevos árbitros en la política dominicana de echar para adelante. Vimos en el debate ayer, ya moviéndonos a otro tema, en el debate ayer se trató el tema de la inversión en República Dominicana y recientemente vemos como algunos comercios chinos los cerraron por temas de fiscalidad, impuestos y demás. ¿Qué posición tienen ustedes en el Ministerio de Industria y Comercio frente a esto y cómo es esa inversión china aquí en nuestro país? Lo primero es que nosotros combatimos los ilícitos no solamente desde el comercio. Nosotros combatimos unos ilícitos apoyados por el presidente Abinader y ampliados en esta gestión con tabaco, alcohol, medicamentos y hidrocarburos desde el Ministerio de Industria y Comercio. Recuerden que cuando estaba la pandemia llegaron a morir casi 600 personas por alcohol adulterado. 600 al final. Casi 600 al final. Hoy día hace 3 años que tenemos 0, porque hicimos una estrategia de trazabilidad y de seguimiento, trazabilidad de importación y de seguimiento al comercio que se llevó a 0. Lo mismo pasa con el comercio ya de los chinos que menciona. Esto es una mesa de trabajo que dirige en este caso Hacienda, porque está más vinculada a DGI y aduana, que tutela Hacienda. Se prepara y se le dio seguimiento a un expediente que conllevó tiempo y ya ustedes ven lo que pasa porque no están dando los impuestos, los compromisos fiscales que tienen y se están cerrando, como debe de ser, independientemente de cuál es el precio, si hay un dumping con China, si vienen financiados con una política de posicionamiento geopolítico en el mundo, eso es otra cosa, pero tienen que cumplir con su compromiso. Y si no cumplen, se levantaron sus expedientes y se están llamando a la regularidad. ¿Y es significativa esa inversión china aquí en nuestro país? Sí, claro, es importante. Ya usted va a muchas de las ciudades y municipios y ve grandes plataformas que tienen que ser reguladas, que tienen que tener normas, que tienen que pagar sus impuestos, que tienen que estar al día, como lo hacen muchos otros, porque hablamos de los chinos, pero hay muchos otros aquí comerciantes que son españoles, por ejemplo, o tradicionalmente españoles, pero pagan sus impuestos. No es un asunto de origen ni de nacionalidad, es un asunto de regulación. Yo estuve hablando precisamente con un empresario chino que me decía que eso es que están por China. O sea, que como China está creciendo, existe en el mundo un plan para ponerle como obstáculo, que están estigmatizando. De ninguna manera, de ninguna manera. Nada Aquí no hay diferencia de origen, mucho menos de nacionalidad. Este es un país que en todo el sentido de la palabra es totalmente abierto. Cuando conversaba usted hace un momento sobre las personas que se van de otros partidos y regreso a los partidos, usted dice, bueno, algunos que se están yendo, ellos dicen, los líderes de los partidos en oposición dicen que el PRM está comprando, que el gobierno más bien, porque el PRM por sí mismo, sino que por ser del gobierno compran gente de la oposición. Fíjate, esto es como el debate de ayer. Una cosa es tú decir, bueno, o acusar o señalar, pero tú gobernaste recientemente 20 años y hubieron periodos donde, por ejemplo, al presidente Leonel Fernández hay un video de la BBC, una entrevistadora, que le pregunta, mire, lo están acusando a usted
de que se están yendo dirigentes políticos de otro partido a su partido y el país de 3 partidos grandes se está convirtiendo en un país de 2 partidos. Dice, yo no soy responsable. Lo que pasa es que faltan líderes quizás en esos partidos y entonces se están emigrando a otros donde sí hay líderes, refiriéndose a él mismo. Pues tomémosle la palabra. En este momento hay candidatos como él que ya representan el pasado, que se ven incluso cansados, fuera de onda, con propuestas que son recordando el pasado, que no son actualizadas, y la gente quiere estar con lo que hay esperanza, donde hay confianza, donde hay trato. Por ejemplo, el presidente Abinader se ha pasado 4 años, ya casi concluye este primer mandato. Sin embargo, le ha dado un trato igualitario a todos los alcaldes, no importa de qué partido sea, igual a todos, absolutamente a todos. ¿Qué quieren esa gente que tienen aspiraciones municipales y que son líderes en su comunidad y que pueden tener reelección o que pueden volver, como el alcalde de Asua? Bueno, pues se presentan y dicen, mira, yo quiero participar junto a ustedes en esta nueva ola de una política abierta, moderna, democrática, de rendición de cuentas, de participación. Y yo creo que esa es la visión. No creo que es sensato, no creo que es adecuado estar acusando a los demás, primero cuando fueron tu compañero, cuando tú sabes que no es así y cuando tú no les representas una alternativa. Estoy buscando aquí un informe que me compartía Germán de Participación Ciudadana de hace 2 días. Participación Ciudadana condena el uso abusivo de los recursos públicos con fines electorales. Dice, el uso irregular de los recursos públicos en favor del partido o bloque dominante es una práctica muy arraigada en la historia política dominicana, alcanzando niveles cada vez más escandalosos durante los pasados gobiernos del PLD y en el gobierno actual. Que los programas públicos se utilicen deliberadamente con intenciones de influir sobre el electorado se pone en evidencia solo con ver que se intensifican en la medida en que se acercan las elecciones. Y aquí habla de los gastos, de los gastos, por ejemplo, en impresión, publicidad, gastos públicos, comparando periodos similares. Que lo refería Abel Martínez también ayer en el debate, el gasto en publicidad. ¿Qué nos dice usted? Y usted que está en una institución importante y que es parte de la cúpula del Partido Revolucionario Moderno y está en los órganos de decisión respecto Yo a estoy totalmente de acuerdo con que se regule, se supervise, se persiga si es el caso, pero que se señale con puntualidad. Eso de que gastan 10.000 millones de pesos, ¿dónde lo gastan? ¿Quién lo gasta? ¿En dónde se ocupa? ¿A quién se le paga? ¿Qué se publica? ¿Quién lo publica? Porque de otra manera es ambiguo, totalmente ambiguo. Usted, en una eventual reforma electoral, el tema, por ejemplo, este tipo de temas que parece poner en desventaja, todo el mundo sabe que si usted está en el gobierno no es lo mismo que hacer campaña desde la oposición. Y eso incluso, aunque no usara de forma deliberada los recursos públicos, pues va a tener más gente que va a ir porque los líderes están ahí, hay más miel, ¿no? La gente coge ese ya. Ese tema, el de los recursos públicos y digamos que los topes para el financiamiento de las campañas electorales que ha salido por esos días, ¿qué piensa usted de cara al futuro? O sea, si este proceso electoral está dejando algunas lecciones, que usted diga que hay que hacer reformas de algún tipo, ¿o le parece que vamos bien? Para mí, quizás es un poco más fácil responder la pregunta, Sí. porque tengo mis escritos en los periódicos y luego compilado en los libros, que tengo 4. Sí. Y si fuera por mí, yo creo que el presupuesto que se le da a los partidos debe ser lo mínimo. Lo mínimo. Y que los partidos deben de recaudar por simpatías. Fíjese que en el espectro electoral de República Dominicana, y pudiéramos mencionar muchos otros países en el mundo, los partidos, cada uno ha estado en el poder y también ha cedido desde el poder. La oposición le ha ganado. El mejor ejemplo es el PRM. En el PRM, en el 2016, no le dieron ni siquiera 1 millón de pesos. Claro. Y luego le dieron menos, proporcionalmente que los otros. Sin embargo, llegó al poder. Así pasó con el Partido Reformista en la oposición, cuando llegó en el 86, llegó de la oposición. El PRD subió desde la oposición en el 78. O sea que el dinero no necesariamente define. No es la principal herramienta. La principal herramienta es qué está pasando en el país, qué está pasando con el ciudadano, qué piensa, cómo tú lo convocas,
¿Cómo tú lo llamas que te acompañe? Eso es lo principal. Y para ello es que estamos hablando entonces de la formación, de la dedicación, de la apertura, de cómo se sienten los que participan de la política, vuelvo y digo, con la visión de que es una oportunidad que se le da al ciudadano de servir, no de servirse, y entonces se ganan las elecciones. Y por eso ustedes ven que aún cuando gana un partido y barre, como nosotros decimos típicamente, salen senadores y diputados y regidores de la oposición. Ustedes acabamos de ver la juramentación en el día de ayer de la municipalidad y vemos un alcalde que es electo, pero vemos regidores de todos los partidos, con el voto preferencial. Entonces, ¿cómo funciona eso? Es lo que hay que preguntarse. Pero el dinero se puede convertir en una herramienta clave cuando se está en el poder, porque una cosa es en la oposición y otra ya cuando se asume el poder como tal. A eso creo que es lo que apunta a Participación Ciudadana. Y yo lo que apunto es que ojalá que llegue el momento que digan, mira, en tal sitio, Edith manejó esto y lo hizo de tal manera y nosotros queremos que se investigue. Y mírela aquí la denuncia. Entonces, pero sí me llamó la atención ese criterio suyo, porque creo que no es un criterio coyuntural, sino estructural. El tema de que usted entiende que los partidos políticos deberían recibir menos recursos. Pero o sea, que nosotros menos. Deberíamos no tener este tipo de financiamiento. Totalmente. Que se hizo con dos vertientes. Primero, para que los partidos que estaban en un nivel pequeño supuestamente crecieran. Y segundo, para que los partidos no utilizaran recursos provenientes del ilícito. O sea, supuestamente con esto se curaban, pero la rendición de cuentas no ha mejorado necesariamente. Es como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, si tú quieres, el partido recibe el dinero del Estado, o si tú quieres, rechaza eso y te vas entonces a la colecta pública. A las colectas. Uno de los dos. Aquí, tradicionalmente, y esas son parte de la disputa de los internos de los partidos y de la cúpula de los partidos, que manejan a su antojo, y eso, que las cosas han cambiado, porque antes yo digo que era un contubernio de todo el sistema. ¿Cuál era la rendición de cuentas que le daban a la Junta Central Electoral? ¿Dónde está? ¿Dónde está la Cámara de Cuentas? Esas auditorías que se hacían, ¿a dónde llegaron? Yo tuve una vez entonces, un informe. Eso no puede volver a pasar. Yo vi un informe de un partido y eso daba pena. Bueno, eso daba ahora... pena. Una oportunidad, eso como la rendición de cuentas ha sido escasa. ¿Ya oigo la musiquita por ahí? Sí, puede economizar, la que tenemos, yo 56, me voy a las 57, 58. Lo que quisiera es que antes de que se acabe, decirle y compartir con los amigos televidentes lo satisfecho que me siento yo y que nos debemos de sentir todos, creo, con el debate de ayer presidencial. El debate que se dio y al margen primero por la incluso de quién participación ganó o del presidente. perdió, ¿verdad? Incluso Correcto. al margen de eso, ¿usted entiende que esto debe ser ya una línea que República Dominicana no debe abandonar? Así lo dije al llegar al evento, cuando me entrevistaron. Indudablemente yo iba a mi gallo, yo iba al mío, y que eventualmente tenía desde antes una ventaja, porque por él se da por primera vez este evento. Accede ahí, dice, no, yo soy coherente. Yo dije, no como los otros que estaban presentes, que decían que querían debate, pero cuando le convenía, no, aquí no hay quien pueda interactuar conmigo, discernir, o yo estoy muy ventajoso. No, dijo, no, yo quiero debate, yo lo dije, yo lo mantengo y voy, y lo mejor de todo, yo creo, hay que ser aquí más arroparse con la bandera dominicana. Oye, interactuaron como 3 dominicanos, terminaron dándose la mano, hubo incluso chistes en la, nadie peleó. En la actividad. Sí. Quizás pudo haber un poquito más de garra, de decir, bueno, pero acá, tú que va a entregar título, pero ustedes tuvieron 20 años, ¿por qué no lo entregaron antes? Que van a subir el seguro de salud, pero ustedes, que lo aumentaron un poquito. No, estamos hablando de la cobertura, estamos hablando de los hospitales. Bueno, que la participación de la casa de acogida, o del ITLA, o de la UAS, o del Infotep, pero los números están ahí. Usted cree en la educación, pero ¿y por qué no lo hizo? ¿Por qué no agotó ese presupuesto haciéndolo ley? ¿Por qué no lo ejecutó o lo modificó con su mayoría? De todas maneras, salvando... Pero yo creo que se hizo muy buen debate. Ajá. Yo creo que fue una gran experiencia que se debe mantener a todos los niveles. Para siempre, ya que República Dominicana, esta nueva manera, una cultura. Sí, es una cultura de hablar, y también obliga a la gente a decir las cosas. Hemos visto en algunos lugares, la gente se le pone caso de palabra, porque no es lo mismo hablar.
Y además, Se aprietan. dice un filósofo francés que es muy fácil hablar a las espaldas, que cuando estás de frente a la gente, ahí que vamos a ver cómo es que se dicen las cosas. Gracias a Ito Bisono por estar esta mañana. Le invitamos a un café. ¿Le parece si nos quedamos aquí tomándonos un café mientras comienza a correr el debate? Perfecto. Hay gente que no necesariamente estaba en la televisión ayer y que tiene la oportunidad de verlo ahora. Dice Ito que esto es bueno para la cultura política, independientemente de donde ustedes se encuentren. Gracias por estar esta mañana. Ha sido una entrevista diferente porque usted madrugó un poquito más para estar aquí. Así lo estamos haciendo por estos días, donde vamos a tener, nos quedan 9 días más, el de hoy 10, de debates en la mañana o de presentación de propuestas, que será lo que hará el Grupo Corripio. Vamos a la pausa, señor director, y cuando regresemos, lo que tendremos en pantalla será ese debate presidencial, al margen de donde usted se ubique. Esa es una magnífica oportunidad para la democracia en República Dominicana.